Hipócrates. Historia de la medicina a través de médicos destacados. El hombre que cambió la medicina para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo empezó de verdad la medicina tal como la conocemos hoy? Pues estás a punto de conocer a uno de los hombres más influyentes de toda la historia. Para encontrarlo tendrás que viajar a la antigua Grecia, hace casi 2500 años, hasta una pequeña isla del mar Egeo llamada Kos. Allí nació Hipócrates, un médico cuya forma de pensar cambiaría para siempre la manera de entender las enfermedades y de cuidar a los pacientes. Antes de él, muchas dolencias se explicaban solo como un castigo de los dioses o cosa de fuerzas sobrenaturales. Pero Hipócrates propuso algo totalmente distinto. Observar con cuidado al enfermo, estudiar sus síntomas y buscar las respuestas en la naturaleza. Esa idea, que hoy te parece de lo más lógica, marcó el inicio de una auténtica revolución médica. A lo largo de este recorrido vas a descubrir cómo vivió, qué lo inspiró, cómo se ganó tanto prestigio y por qué más de 2400 años después todavía lo recordamos como el padre de la medicina. ¿Te apetece acompañarme? Vamos allá. La isla donde todo comenzó. Hipócrates nació alrededor del año 460 a.C. en la isla de Kos, una preciosa región griega rodeada por las aguas cristalinas del mar Egeo. Imagínate el lugar, un sitio donde el comercio, la navegación y el intercambio de ideas ponían en contacto a un montón de culturas distintas. Desde muy pequeño creció contemplando montañas, olivares, playas y un paisaje que invitaba a la calma. Y esa cercanía con la naturaleza despertó en él una curiosidad enorme por entender el mundo que lo rodeaba. Además, en la isla había un importante santuario dedicado a Asclepio, el dios de la medicina. Hasta allí llegaban los enfermos buscando alivio, mientras sacerdotes y médicos los atendían con los conocimientos de la época. Sin embargo, el joven Hipócrates estaba creciendo en uno de los lugares más importantes para la medicina griega. Una familia dedicada a curar. ¿Sabes una cosa? Hipócrates venía de una familia que, según la tradición, llevaba varias generaciones dedicada a la medicina. Su padre, Heráclides, era médico y probablemente fue su primer maestro. Y su madre, según algunas fuentes antiguas, se llamaba Praxitea y pertenecía a una familia muy respetada de la isla. Así que desde niño creció entre conversaciones sobre enfermedades, tratamientos y pacientes. Mientras otros aprendían solo los oficios del día a día, él observaba cómo un buen médico debe escuchar, examinar y acompañar a quien sufre. Aquellas experiencias marcaron su vocación para siempre. Poco a poco entendió que aliviar el dolor de los demás es una de las tareas más nobles que existen, y esa convicción sería el motor de toda su vida. El joven que nunca dejó de observar. A diferencia de muchos de su época, Hipócrates no se conformaba con aceptar las explicaciones sin más. Le encantaba observarlo todo con atención. Estudiaba el clima, las estaciones, la alimentación, el agua que bebía la gente y las condiciones en las que vivían. Y poco a poco se dio cuenta de algo importante. Todos esos factores parecían influir en la salud de los pacientes. Aquello le hizo plantearse una pregunta que lo acompañaría durante toda su carrera. ¿Y si las enfermedades tuvieran causas naturales en lugar de ser solo un castigo divino? Una pregunta tan sencilla y que cambiaría el rumbo de la medicina para siempre. El nacimiento de una nueva manera de pensar. Mientras la mayoría de los médicos seguía confiando sobre todo en los rituales religiosos, Hipócrates empezó a ejercer de una forma muy distinta. Antes de indicar cualquier tratamiento, observaba con calma al paciente
escuchaba lo que sentía e intentaba comprender cómo había evolucionado la enfermedad. Para él, cada enfermo era único. No hay dos personas exactamente iguales, ni dos enfermedades que se comporten siempre del mismo modo. Esa manera de analizar cada caso con paciencia y respeto se convertiría en la base de toda su práctica médica. Y lo hizo sin pelearse con las creencias de su tiempo. Simplemente abrió el camino hacia una medicina guiada por la razón, la experiencia y la observación. Sin saberlo, acababa de poner en marcha una revolución que seguiría transformando la salud humana durante los siguientes 24 siglos. Los viajes que formaron al médico. ¿Te imaginas terminar tus estudios y darte cuenta de que en realidad apenas estás empezando? Eso fue justo lo que sintió Hipócrates. En lugar de quedarse cómodo en la isla de Kos, decidió hacer las maletas y recorrer Grecia para descubrir cómo se curaba en otros lugares. Visto ciudades, observó costumbres muy distintas y conversó con médicos, filósofos y gente de todos los oficios. Y cada viaje le dejaba una lección nueva. Poco a poco fue notando algo que casi nadie veía. El clima, el agua, la comida y la forma de vida influía muchísimo en las enfermedades. Mientras otros buscaban una sola causa para todos los males, él empezaba a entender que el entorno también podía enfermar o sanar a las personas. Aquellas experiencias le cambiaron la mirada para siempre. Ya no era solo un joven médico de Kos, se estaba convirtiendo en un observador incansable de la naturaleza y del ser humano. La naturaleza como gran maestra. Fíjate en algo curioso. Hipócrates dedicaba horas a observar lo que casi todos pasaban por alto: las estaciones, el viento, la humedad, la calidad del agua, los alimentos. Nada se le escapaba. Estaba convencido de que no puedes entender el cuerpo humano si lo separas del mundo que lo rodea. Con los años llegó a una conclusión preciosa. Muchísimos problemas de salud podían evitarse llevando una vida equilibrada. La alimentación, el descanso, el ejercicio y el ambiente en el que vives pesaban mucho más de lo que la gente creía. ¿Y qué adelantado iba para su época? Hoy esas ideas siguen siendo la base de la medicina preventiva. Hipócrates ya lo tenía clarísimo. Cuídate es siempre mejor que esperar a enfermar. El médico en quien todos confiaban. Con cada paciente que atendía, su fama crecía un poquito más. Campesinos, comerciantes, soldados y familias enteras lo buscaban porque sabían que encontrarían a un médico dispuesto a escucharlos de verdad antes de dar un diagnóstico. ¿Y sabes qué lo hacía tan especial? Que nunca trató a nadie como un simple caso. Se interesaba por cómo vivías, qué comías, qué te preocupaba. Entendía que detrás de cada enfermedad hay una persona con miedos, esperanzas y una familia que también sufre. Esa forma tan humana de ejercer la medicina hizo que la confianza de la gente se disparara. Y todo esto mucho antes de que existieran los libros impresos o las universidades. La fama cruza las fronteras de Kos. Llegó un momento en que la gente viajaba desde otras ciudades solo para que Hipócrates la atendiera. Su nombre empezó a sonar en Atenas, Tesalia, Macedonia y en muchísimas regiones del mundo griego. Pero, ¿sabes qué admiraban más de él? No era únicamente su conocimiento, era su serenidad, la paciencia con la que examinaba a cada enfermo y la humildad de reconocer que todavía le quedaba mucho por aprender. En una época en la que algunos buscaban fama con discursos grandilocuentes, Hipócrates dejaba que hablaran sus pacientes. Cada persona que sanaba era su mejor carta de presentación. Nace el método clínico. A medida que ganaba experiencia, Hipócrates fue creando una forma de trabajar que cambiaría la medicina para siempre.
Antes de decidir cualquier tratamiento, observaba con calma los síntomas, escuchaba al paciente, seguía la evolución de la enfermedad y solo entonces daba su diagnóstico. Hoy te parecerá lo más normal del mundo, pero en aquel tiempo era toda una revolución. Acababa de nacer el método clínico, uno de los pilares de la medicina moderna. Y si hasta aquí esta historia te está atrapando, déjame invitarte a algo. Suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarme en este viaje por los grandes médicos de la historia. Y sobre todo, déjame un comentario. Cuéntame desde qué país me ves y qué dato de Hipócrates te ha sorprendido más. Tus comentarios ayudan muchísimo a que esta serie llegue a más apasionados de la historia de la medicina. La escuela hipocrática. Con el paso de los años, Hipócrates entendió algo importante. De nada servía todo su saber si no lo compartía, así que empezó a reunir a jóvenes con ganas de aprender y les entregó todo lo que había descubierto en décadas de estudio y práctica. Pero ojo, no solo les enseñaba remedios o tratamientos, les enseñaba una forma totalmente nueva de pensar. Un buen médico, decía, debe observar antes de hablar, escuchar antes de decidir y tratar a cada paciente como un ser único. Así nació lo que hoy conocemos como la escuela hipocrática. Más que un edificio, era una manera de entender la medicina basada en la experiencia, la razón y un profundo respeto por la vida. Y esa enseñanza seguiría viva mucho después de su muerte. Aprender a observar. Uno de los grandes talentos de Hipócrates era descubrir detalles que a otros se les escapaban. Mientras algunos médicos corrían a recetar, él se tomaba su tiempo, miraba el aspecto del paciente, cómo respiraba, el color de su piel, su temperatura, cómo avanzaban los síntomas. Y después, ¿qué crees que hacía? Enseñaba a sus alumnos a hacer exactamente lo mismo. Les repetía que los ojos del médico son una de sus herramientas más valiosas. Gracias a esa forma de trabajar, muchas enfermedades empezaron a comprenderse mucho mejor. La observación se volvió una pieza clave del diagnóstico y marcaría para siempre el rumbo de la medicina científica. Cada persona es diferente. Hipócrates no se creía eso de que todos los pacientes debían recibir el mismo tratamiento. Había comprobado que cada persona reacciona distinto y que la edad, la alimentación, el clima o la forma física pueden cambiarlo todo a la hora de recuperarse. Por eso se tomaba el tiempo de conocerte antes de decidir cómo ayudarte. No trataba solo la enfermedad, trataba a la persona que estaba sufriendo. ¿Y sabes qué? Ese principio sigue siendo uno de los cimientos de la medicina moderna. Cada paciente necesita una atención hecha a su medida, y esa idea empezó a tomar fuerza gracias a Hipócrates. La medicina basada en la razón. Imagina una época en la que casi todo el mundo explicaba las enfermedades con supersticiones o castigos divinos. En medio de eso, Hipócrates defendía una idea revolucionaria. La naturaleza tiene sus propias leyes y las enfermedades también. No despreciaba las creencias de su tiempo, pero insistía en que el médico debe buscar causas naturales antes de culpar a fuerzas sobrenaturales. Y eso exigía estudiar, observar y aprender sin descanso. Su propuesta cambió la medicina occidental para siempre. Desde entonces, cada nueva generación de médicos tendría un camino distinto: investigar antes de concluir y dejar que sea la evidencia la que guíe sus decisiones. El maestro de toda Grecia. Con los años, Hipócrates dejó de ser conocido solo en Kos. Su prestigio llegó a un montón de ciudades griegas. Médicos jóvenes recorrían largas distancias para aprender de él y escuchar sus enseñanzas. Hasta los gobernantes lo llamaban cuando había problemas de salud importantes. Y sin embargo, a pesar de toda esa fama, siguió viviendo con sencillez y dedicando casi todo su tiempo a enseñar y atender a sus pacientes. Para él, el verdadero éxito de un médico no estaba en los honores, sino en aliviar el sufrimiento y formar a nuevos profesionales que continuarán la misión.
Esa humildad es una de las razones por las que su nombre sigue vivo más de 2400 años después. El juramento que cambió la medicina. Con el tiempo, Hipócrates comprendió que el conocimiento por sí solo no basta para ser un buen médico. Hacía falta algo más: honestidad, respeto y un compromiso enorme con el paciente. De esa convicción nació el famoso juramento hipocrático, uno de los textos más importantes de toda la historia de la medicina. En él se invitaba a los nuevos médicos a actuar con responsabilidad, proteger la vida, guardar la confidencialidad y usar siempre sus conocimientos para hacer el bien. Su contenido ha cambiado con los siglos, pero su esencia sigue presente en muchísimas ceremonias de graduación alrededor del mundo. Más de 2400 años después, el nombre de Hipócrates sigue unido a la ética médica. Qué manera de recordarnos que el saber solo vale de verdad cuando se pone al servicio de las personas. Los escritos que sobrevivieron al tiempo. Hipócrates y sus discípulos dejaron una enorme cantidad de enseñanzas por escrito, lo que hoy conocemos como el Corpus Hippocraticum. No todo lo escribió él directamente, pero todo respira la forma de pensar que nació en su escuela. Ahí encontrarás descripciones de enfermedades, recomendaciones para tratar a los pacientes, observaciones clínicas y consejos para quienes dedicaban su vida a la medicina. Y lo más sorprendente es lo avanzados que resultan muchos de esos textos para su época. Gracias a esos manuscritos, las ideas de Hipócrates pudieron viajar a otras generaciones y sobrevivir durante siglos, hasta convertirse en uno de los pilares sobre los que crecería la medicina occidental. La importancia de una vida saludable. Para Hipócrates, la salud no dependía solo de los medicamentos, ni mucho menos. La alimentación, el ejercicio, el descanso, el aire limpio y el equilibrio entre cuerpo y mente jugaban un papel fundamental. Por eso aconsejaba a sus pacientes cuidar sus hábitos del día a día. Estaba seguro de que muchas enfermedades podían evitarse si llevabas una vida más ordenada y equilibrada. ¿Te suena familiar? Hoy seguimos escuchando consejos casi idénticos en la consulta. Come sano, mantente activo y duerme lo suficiente. Hipócrates ya lo había entendido hace más de 2000 años. Un médico que sabía escuchar. Hay una cualidad de Hipócrates que casi nunca aparece en los libros, pero que seguramente explica buena parte de su fama. Sabía escuchar de verdad. Antes de dar un diagnóstico, conversaba con sus pacientes. Quería saber cómo vivían, qué sentían, cuándo habían empezado los síntomas, qué cambios notaban en su cuerpo. Para él, escuchar era tan importante como examinar. Ese trato tan cercano hacía que la gente confiara en él por completo. No tenían delante a alguien distante, sino a un médico que de verdad quería aliviar su sufrimiento. Y esa mezcla de ciencia y empatía sigue siendo una de las mayores virtudes que puede tener cualquier profesional de la salud. El médico más respetado de su tiempo. Cuando Hipócrates llegó a la madurez, su fama ya recorría buena parte del mundo griego. Su nombre era sinónimo de conocimiento, prudencia y humanidad. Muchos jóvenes soñaban con ser sus discípulos y un montón de pacientes viajaban largas distancias solo para que él los atendiera. Pero lo que más admiraban, quienes lo conocían, era su humanidad. Nunca dejó de aprender. Jamás creyó saberlo todo y siempre mantuvo las ganas de comprender mejor las enfermedades para ayudar a más gente. Y si esta historia te está enganchando, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para acompañarme en este recorrido por los grandes médicos que cambiaron la historia. Además, tengo una pregunta para ti. ¿Qué enseñanza de Hipócrates crees que sigue siendo la más importante para los médicos de hoy? Déjamela en los comentarios. Me encantará leerte y conversar contigo. Su familia y el legado que continuó.
Con los años, Hipócrates no solo se entregó a sus pacientes y a sus discípulos, también formó una familia. Las fuentes antiguas cuentan que estuvo casado y que tuvo al menos dos hijos, Tesalio y Dracón, que siguieron el camino de la medicina. Incluso uno de sus yernos, Polibio, fue uno de sus discípulos más cercanos. Para él enseñar empezaba en casa. Quería que las nuevas generaciones heredaran no solo conocimientos, sino también una manera de ejercer basada en la honestidad, la observación y el respeto por cada paciente. Así su legado dejó de depender únicamente de sus escritos. También empezó a vivir en quienes continuaron practicando la medicina siguiendo sus enseñanzas. El médico que recorrió Grecia. La fama de Hipócrates no dejó de crecer en toda su vida. Varias ciudades griegas lo llamaban cuando aparecían enfermedades difíciles de entender o epidemias que asustaban a la población. Algunos relatos posteriores mezclan historia y leyenda, pero todos coinciden en algo. Hipócrates era uno de los médicos más respetados de Grecia. Allá donde iba encontraba gente deseosa de aprender de él y pacientes que confiaban del todo en su criterio. Y cada viaje sumaba experiencia. Conocía nuevos climas, nuevas costumbres, distintas formas de vivir y comprendía cada vez más que la medicina debe adaptarse siempre al lugar y a la persona. Los últimos años de su vida. En sus últimos años, Hipócrates ya era todo un maestro. Pasaba gran parte del tiempo enseñando, conversando con sus discípulos y repasando todo el conocimiento que habían reunido durante décadas. Y vaya experiencia la suya. Había atendido a incontables pacientes, observado cientos de enfermedades y formado a una generación entera de médicos que seguirían desarrollando sus ideas. No conocemos con certeza todos los detalles de sus últimos días, pero la tradición cuenta que murió siendo muy anciano, probablemente alrededor del año 370 a.C. Había dedicado prácticamente toda su vida a comprender mejor el cuerpo humano y a aliviar el sufrimiento de quienes acudían a él. Una herencia que cruzó los siglos. La muerte de Hipócrates no fue el final de su obra. Todo lo contrario. Fue justo entonces cuando sus enseñanzas empezaron a extenderse con más fuerza. Sus discípulos siguieron copiando los manuscritos de la escuela hipocrática y transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Con el paso de los siglos, médicos de muchísimas civilizaciones estudiaron sus ideas. Los romanos, los sabios del mundo islámico y mucho después los médicos del Renacimiento encontraron en sus escritos un auténtico tesoro de conocimiento. Muy pocas personas han logrado influir tanto tiempo en una profesión. Hipócrates consiguió que sus ideas siguieran vivas mucho después de haber dejado este mundo. El padre de la medicina. Cuando hoy escuchas el nombre de Hipócrates, no estás recordando solo a un médico de la antigua Grecia, estás recordando el comienzo de una forma completamente nueva de entender la salud y la enfermedad. Él enseñó que el médico debe observar con cuidado, escuchar con atención, respetar profundamente a sus pacientes y buscar siempre explicaciones basadas en la naturaleza y la experiencia. Y esos principios siguen formando parte de la medicina moderna. Por eso la historia le regaló un título que muy pocos han recibido, el padre de la medicina. No porque descubriera todo lo que hoy sabemos, sino porque abrió el camino que miles de médicos seguirán recorriendo durante los siguientes 24 siglos. Su legado sigue vivo cada vez que un profesional pone el conocimiento al servicio de la vida. El juramento que nunca envejeció. Han pasado más de 2400 años desde que Hipócrates enseñaba a sus discípulos y aún así su nombre se sigue pronunciando en las facultades de medicina de todo el mundo. Cada vez que un nuevo médico promete ejercer con responsabilidad y respeto, el espíritu del juramento hipocrático vuelve a aparecer.
El texto original se ha ido adaptando a los tiempos modernos, pero sus principios esenciales siguen intactos. Actuar con honestidad, proteger la vida, respetar la dignidad de cada persona y usar siempre el conocimiento para ayudar. Poquísimas personas han logrado influir tanto tiempo en una profesión. La medicina ha cambiado un montón, pero la ética que Hipócrates defendió sigue siendo uno de sus pilares. La medicina comienza una nueva era. Después de Hipócrates, la medicina ya nunca volvió a ser la misma. Sus discípulos siguieron desarrollando sus enseñanzas y otros grandes médicos como Galeno, siglos más tarde, ampliaron el conocimiento por el camino que él había abierto. A partir de entonces, observar al paciente, estudiar cómo evolucionan las enfermedades y buscar explicaciones racionales se convirtió en parte esencial del trabajo médico. Poco a poco la medicina dejó de depender solo de las tradiciones para volverse una disciplina basada en la experiencia y la observación. El cambio no ocurrió de un día para otro, claro, pero Hipócrates fue quien dio el primer gran paso. Su forma de pensar marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Su huella en la medicina moderna. Si hoy entraras en un hospital moderno, seguramente te impresionaría la cantidad de tecnología que hay. Resonancias, tomografías, laboratorios, cirugías con robots, tratamientos que en la antigua Grecia habrían parecido pura magia. Y sin embargo, antes de usar cualquiera de esas herramientas, el médico sigue haciendo algo que Hipócrates enseñó hace siglos: conversar contigo, escuchar tus síntomas, observarte con atención y hacerte un examen clínico. La tecnología ha avanzado una barbaridad, pero la esencia del acto médico sigue siendo la misma. Quizás ese sea el mayor homenaje que la medicina moderna le rinde a Hipócrates. El padre de la medicina occidental. Cuando los historiadores buscan a la persona que convirtió de verdad la medicina en una ciencia basada en la razón, el nombre de Hipócrates aparece siempre el primero. No trabajó solo ni descubrió todo el conocimiento médico, pero logró algo aún más importante: cambiar la forma de pensar. Gracias a él, generaciones enteras de médicos aprendieron que el saber se construye observando, estudiando y aprendiendo sin parar. Esa filosofía hizo posible que siglos después aparecieran figuras como Galeno, Avicena, Vesalio, Harvey, Jenny, Pasteur y Fleming, que seguirían ampliando el conocimiento humano. Por eso su influencia no terminó en la antigua Grecia. En realidad, apenas estaba empezando. Un legado que sigue salvando vidas. Al llegar al final de este recorrido, cuesta creer que un hombre nacido en una pequeña isla del mar Egeo pudiera cambiar el destino de la medicina para siempre. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que logró Hipócrates. Su mayor descubrimiento no fue un medicamento ni una cirugía, fue enseñar que el conocimiento debe ir de la mano de la observación, la ética, la humildad y el respeto por cada paciente. Esa forma de ejercer la medicina ha inspirado a miles de generaciones de profesionales que aún hoy dedican su vida a aliviar el sufrimiento humano. Y ahora me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees que fue su mayor legado? ¿El juramento hipocrático, la observación clínica o su forma tan humana de tratar a los pacientes? Escríbelo en los comentarios. Disfruto muchísimo leyéndote y muchas veces tus ideas inspiran a los próximos documentos del canal. Si esta historia te ha gustado, te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este video con otras personas apasionadas por la historia y la medicina. Tu apoyo permite que esta serie siga creciendo y que descubramos juntos
la vida de los grandes médicos que transformaron la humanidad. Gracias por acompañarme. El legado de Hipócrates. Y así llegamos al final de este viaje por la vida de Hipócrates. ¡Qué recorrido tan increíble! Cuesta creer que un hombre nacido en una pequeña isla del mar Egeo hace casi 2500 años pudiera cambiar para siempre la forma en que entendemos la medicina. Su legado no vive en un momento de piedra, sino en algo mucho más grande, en cada médico que escucha con atención a su paciente, en cada investigador que busca una cura y en cada profesional que pone el bienestar de las personas por encima de todo. Ese es el verdadero legado de Hipócrates. Aquí termina este capítulo de nuestra historia de la medicina, pero la serie continúa. Si has disfrutado conociendo al padre de la medicina, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para que este proyecto siga creciendo. Y cuéntame en los comentarios qué médico de la historia te gustaría descubrir en un próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Soy Rocco de Gente y gracias de corazón por acompañarme.